El Sillón del Barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad y desde los de Shave the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán, porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. ¿Comes o te nutres? Y es que cada vez que te gruñe la barriga, escoges con qué calmar el hambre y no siempre hacemos las elecciones correctas. Comemos, pero no nos nutrimos. Muchos de los problemas de salud que desarrollamos tienen que ver con esas elecciones que hacemos a diario y con el no saber por dónde empezar cuando nos toca cambiar de hábitos. Hay toda una industria que se ha encargado de enviarnos mensajes que suenan beneficiosos para nosotros, pero resultaron solo beneficiosos para sus bolsillos. Así que aquí estamos ahora, más perdidos que un mono en un supermercado, filtrando toda la información que recibimos e intentando mejorar nuestra relación con la alimentación. Entre gurús y movimientos sociales, uno ya no sabe qué hacer. Porque no comas carne, huye del gluten, cuidado con los transgénicos y un sinfín de alertas que hacen que le tengas miedo a todo y que al final te quedes como estás, que ya llegados a este punto, malo será. Así que como Vigo tiene un tesorito que sabe mucho de nutrición, de hábitos saludables y ayuda a muchas personas a conseguir sus objetivos, os lo traigo para que nos ayude a navegar en esta era de viejos y malos hábitos sin caer en modas absurdas y nocivas para nuestra salud. Porque nuestro invitado utiliza la ciencia y la pone de su lado para que nosotros podamos cambiar nuestra relación con la alimentación y así dejar de comer y empezar a nutrirnos. Bienvenido, Santi. Muchas gracias, encantado de estar aquí, es un placer enorme, la verdad que tenía muchísimas ganas de es mutuo. Compartir contigo este fantástico momento de charla acerca de nutrición, mitos, ejercicio físico o lo que se te refiere. O lo que como vaya surgiendo. Yo esto con los invitados cuando lo preparamos, y lo voy a entrecomillar, siempre es lo mismo, es como, bueno, podemos ver a ver qué temas apetecen tocar. Pero esto es una charla, entonces está vivo, va mutando solo. Sí, yo lo veo así, como una charla de amigos que sea espontánea y lo más orgánica posible, exacto. Sobre todo para que... Además me encantó porque tú me diste como una lista de tropocientos temas. Digo, mira, verdad. Santi, yo creo que es mejor hacerte una sección en el programa, ¿vale? O sea, estaría bien. Yo creo que el ámbito de la nutrición da para hacer muchísimos programas. Sí. Y creo da para que tengas tu podcast, fíjate. Sí, aquí, está en mente. Si hay alguien escuchando que quiera ayudar a un nutricionista a hacer un podcast bien chulo sobre nutrición y salud, yo creo que te estaré encantado de aceptar nuevas propuestas. ¿Verdad? Mira, antes de nada, gracias por venir, por supuesto, pero quiero darte la enhorabuena porque haces un montón de contenido desde tus redes que es muy útil. Yo, como persona que ha estado contigo y ha contratado tus servicios en un momento de mi vida y que aún me guardo ese conocimiento. Porque pues me alegro mucho. Sí. Es que es súper útil todo lo que dice, refuerza un poco lo que ya vimos en consulta y me recuerda constantemente cuál es el camino bueno, ¿no? Sí. Eso intentamos, infundir buenos hábitos. Entonces, para quien no te conozca, dinos dónde te pueden encontrar, así a nivel redes. Pues yo ahora mismo, en redes sociales, Santi Groba Nutrición, con guiones bajos en el medio y con la arroba delante. Perfecto. Tanto en Instagram como en TikTok, estoy en ambas redes sociales, aunque la verdad que si estás en una, el contenido es similar, digamos que no hay grandes diferencias, las publicaciones son básicamente las mismas, cambia un poquito la música y tal, pero vamos, básicamente es lo mismo. Después en mi página web también, santigrobanutrición.com, sin las 3 W delante. Y físicamente en mi consulta en la calle Rosalía de Castro, número 28, oficina 3, puerta izquierda. Genial. Así que ya sabéis dónde encontrar a Santi, porque después de este episodio vais a querer contactarle, ya os lo digo, os lo dejo aquí en aviso. Mira, ¿por qué nutrición? Porque de todas las ramas que hay para poder enfocarse, pues yo qué sé, en la salud, en ayudar a las personas y tal, de repente a ti te llama la nutrición y es a la que dedicas tu tiempo y esfuerzo, ¿no? Para investigar y demás. ¿Qué tiene? La verdad que yo creo que esto empieza en parte en mi infancia. Yo creo que ya en mi familia ya teníamos como un poco la tradición de tener como admiración hacia las profesiones sanitarias por lo que implicaban, no solo en la ayuda a las personas, sino también pues porque yo creo que
conocíamos la importancia, ¿no?, a nivel de prevención de salud, de los efectos que puede tener en la vida de una persona. Y tanto es así que en mi familia, pues 3 de mis primas son enfermeras. Ajá. Y yo creo que todos teníamos un poco instaurado es algo que pienso a veces y digo, yo creo que esto viene en parte pues por padres, abuelos que decían, Sí. Pues oye, que la profesión de médico, enfermero, sanitario es algo que está bien, que gusta y que... O sea, que os lo inocularon de pequeños, así, poco a poco. A mí sí. Sí, sé doctor, sé enfermero, eso es lo que te lo digo así susurrando por la noche y tú de repente un día dices, oye, pues yo quiero ser... Sí, yo creo que en parte te condiciona y de hecho recuerdo cuando era pequeño, con 4 o 5 años, uno de mis regalos de Reyes fue un maletín. Sí. El típico maletín de médico con la jeringuilla esta de plástico, el fonendo y todas estas cosas. Entonces yo creo que ya nos iban haciendo una programación. Os estaban manipulando vilmente. Totalmente. Y a eso también podría añadir que en mi caso, por cuestiones genéticas, yo fui un niño que padeció obesidad infantil. Vale. Y en realidad tanto los de mi generación como la generación de mis padres, incluso la generación de mis abuelos, fuimos de alguna manera sometidos a una falta de conocimiento en torno a la nutrición. Y sí que fue la época de los años 70, 80, 90 donde había una publicidad excesiva acerca de cierto tipo de productos, cierto tipo de alimentos que sabemos hoy en día que causan daño en la población y que se siguen promocionando, pero que en realidad sí que hoy en día hay un poquito más de conciencia del daño que puede producir. Pero en aquel momento nuestros padres, abuelos, con toda la buena intención, el cariño del mundo, intentando que... Y que hay algo muy gallego también en ver a un niño gordito y estar feliz. Sí, hay una parte de eso. Porque también. Yo creo que en Galicia en general todas las abuelas nos querían gorditos. O sea, un niño flaco era, uy, Dios mío, no le están dando de comer, qué malos padres. O sea, era al revés incluso que hoy en día. Y todavía eso persiste, todavía se puede ver. No hace falta ir muy lejos para darse cuenta que todavía hay muchas familias en las que existe ese tipo de creencia que no es para nada real con lo que le corresponde a la biología humana. Cuando hay pacientes que vienen a consulta y siguen ciertos consejos nutricionales que podemos dar y cambian la alimentación, sí que es verdad que el paladar se modifica y cuando antes un brócoli o una ensalada o no sé, tanto alimentos como esto, es que igual puedo llegar a transmitir que hay que comer insípido y no es eso, ¿vale? Es decir, se puede comer muy sabroso, pero sí que es verdad que hay cosas que muchas veces no gustan porque la lengua y el paladar, o sea, todo lo que tenemos interno, claro, un umbral elevadísimo para percibir el sabor. Esto lo recuerdo porque fue de las primeras cosas que trabajamos cuando estuve contigo en consulta, el entender que, claro, si tú estás muy acostumbrado a sal, por ejemplo, que las cosas tengan un punto de sal determinado, cuando tú tomas algo que no tenga ese punto de sal, esto es fácil de entender, te resulta soso. Sí. Y quizás no estás soso, pero es que a lo mejor tú usas tanta cantidad de sal al diario que cualquier cosa debajo de esa cantidad te va a parecer soso. Si durante unos días estás con esa cantidad de sal menor, luego te vas a pasar al revés. Lo que tú antes era normal te parece salado y lo tuyo, bueno, esto es un poco lío de explicar, ¿no? Ahí hay un apunte muy interesante que es los nutricionistas cuando estudiamos la carrera, no digo que en todas las universidades, pero en concreto en la mía sí. Hacíamos una prueba donde metíamos agua en un vasito de plástico con distintas concentraciones de azúcar para ver las diferencias de paladar que podía tener una persona a otra y ver en qué umbral a partir del cual no detectabas sabor. Es decir, una persona que está acostumbrada a unas grandes cantidades de dulce, a partir de una concentración que para ti o para determinada persona sí que notas bastante dulce, esa persona ya lo deja de percibir. Claro, dice, no, esto es agua. Es agua sin más. Esto no sabe a nada. Esto no sabe a nada. Claro. Efectivamente, o sea, es y algo... eso es lo bonito, que es lo que aprendí contigo y por eso me apetecía mucho traerte y que quien nos esté escuchando se dé cuenta que hay futuros, hay esperanza, se puede, chicos, se puede salir de todos estos productos palatables, es que se entrena. O sea, que tú puedes ir reduciendo poquito a poco todas estas cosas. Claro, tienes que ir reduciéndolo paulativamente. Evidentemente que si tú pasas de una cantidad de sabor enorme, sobre todo sabores excesivamente fuertes, vuelvo a lo mismo, no quiero transmitir que hay que comer insípido porque para nada es así, pero sí que hay como unos rangos y si tú estás en el rango más alto, pues poco a poco quizá te podría convenir ir reduciendo eso, no pasar del todo al nada, que a veces... Claro, eso es dificilísimo. Claro, y es típico también de la dietética más tradicional o la que se llevaba hace
acabo hace 20 años, 15 años, donde pues a lo mejor pasabas de una alimentación totalmente descontrolada, por decirlo de alguna manera, a de repente una dieta súper estricta en la que las personas pues estaban comiendo, pues no sé, una merluza cocida con una lechuga sin aliñar y cosas de esas. No es tan raro y todavía lo sigo viendo en consulta de pacientes que vienen con ese tipo de protocolos y evidentemente, claro, es que... Aguantan un mes y se acabó. Es que hay que ir poquito a poco. Efectivamente, es como el hecho de cuando una persona come muchísimos alimentos ultraprocesados, azucarados, y queremos tratar de hacer que saboree la fruta y que pueda disfrutar de un trozo de sandía, o que pueda llegue a tomarse incluso el café sin nada de azúcar, pues a lo mejor una técnica interesante puede ser ir utilizando una cantidad X de edulcorante para ir transformando un poquito ese umbral de sabor en un paladar más compatible con la biología humana, más realista. ¿Tú crees que tu profesión está bien valorada? Porque hay mucha confusión también entre nutricionista y dietista, por ejemplo. Todavía no. Creo que es una profesión muy nueva, muy novedosa. Lleva muy poquitos años estudiándose nutrición humana y dietética en la universidad, porque antes formaba más parte del ámbito de la medicina. Y todavía tenemos mucho recorrido que hacer. En realidad tenemos colegios de nutricionistas hoy en día en todas las comunidades autónomas, algo que hace años pues no era una realidad. Es que esto es súper importante. Al final somos lo que comemos, ¿no? Dicen. Sí, entonces... a mí me gusta más decir somos lo que absorbemos de lo que comemos. Ah, me encanta, porque espérate. Tiene una particularidad, es un mensaje... Espera que lo interiorizo. Somos lo que absorbemos de lo que comemos. Claro, claro, porque no todo se absorbe, ¿no? Es decir, hay una parte que no se absorbe. Sobre esto se podría hablar mucho. De hecho, es una de las partes interesantes de un futuro libro que tengo entre manos. Un ejemplo podría ser el caso de los frutos secos. Sí. Que se asoció siempre su consumo a la posibilidad de desarrollar sobrepeso u obesidad, y se sabe que no es real, y se han hecho estudios muy interesantes donde se ve con un análisis de heces que cuando la persona consume frutos secos, un alto porcentaje de la grasa que contienen, que es lo que se alude a ese... Sabemos que la grasa pues tiene más caloría que los hidratos de carbono, que las proteínas, y se alude el consumo de grasas a un potencial... como un alimento o un nutriente potencial generador de obesidad o sobrepeso por las calorías que tiene, pero sí que un alto porcentaje de esa grasa contenida en el fruto seco sale intacto en las propias células en las heces. Es decir, que el fruto seco tiene grasa, pero así como entra, sale. O sea, no todo, pero una gran parte... Pero un alto porcentaje sí, de hecho decir, sale... que da igual que tenga, me lo estoy inventando, 100 de grasa. Si entran 100 de grasa, pero se van 90, solo te ha quedado 10 de grasa adentro. Y a lo mejor otro alimento que tiene menos grasa, que son 50 de grasa, pero se quedan los 50, ¿no? Efectivamente. Entiendo que es algo así. Sí, cuanto más refinado esté el alimento, cuanto más haya sido despojado de la fibra y de todos los nutrientes que acompañan a esa grasa, eso es lo que le llamamos matriz alimentaria, tiene ese nombre, y cuanto más se hayan ido, como un ejemplo podría ser el aceite de oliva, o podría ser una crema de frutos secos. La crema de cacahuete, por ejemplo. Está predigerida, entonces ahí ya las células ya no están intactas. Los alimentos tienen células, y esas células, si se cortan en cachitos más pequeñitos, la grasa queda más disponible en el sistema digestivo y es más fácil que acabe entrando a sangre. En cambio, si el fruto seco nunca llegamos a un proceso de masticación tan sumamente eficiente, ni un proceso digestivo tan sumamente eficiente como para que el 100% de esa almendra o de ese anacardo o de esa nuez acabe entrando a tu cuerpo y una parte se elimina por las heces. Claro, es que ves, esto, que es como lo que yo viví en el proceso contigo, es cuando te das cuenta que no tenemos ni idea de que es que nos llega información pero no la sabemos procesar, porque ¿de qué te sirve si no tienes el conocimiento adecuado? Incluso leer el rollo nutricional, ¿no? Sí, claro. Tiene tanto de tanto, tanto de cuánto y tanto de tal, ya, pero si yo no sé esta información que me acabas de dar, pues es una información incompleta. Efectivamente. Entonces acabo culpando a los frutos secos de mi obesidad cuando en realidad a lo mejor era... No sé. Es más, se sabe que contribuyen de forma negativa, es decir, promueven el tener un peso saludable. Fíjate. No solo por los efectos metabólicos de sus grasas, sino también por la saciedad que generan, que es algo muy interesante. Eso es yo creo que es uno de los pilares, uno de los pilares de mi filosofía nutricional y de lo que utilizo en consulta, que es siempre buscar al máximo la saciedad de la persona. Claro. Y si alguien... Que no tengas hambre. Claro, todo el es que rato. tener hambre, tú imagínate, ¿no? ¿Cuánto puedes aguantar teniendo hambre constante durante días y semanas? No, caes en el primer bollo que te
pasa por la cara. O sea, es como, tú puedes aguantar lo que decíamos antes con estas dietas de merluza hervida con patatas súper insípido. Hombre, aguantas un mes, pero al mes ya a la que te pasen un cachito de pizza vas a decir, oh, Dios mío, y no te vas a comer un cacho, es que te la vas a comer entera. Claro, muy probablemente porque también digamos que los seres humanos tenemos una necesidad de sabor. El sabor es otro de los criterios de saciedad. De las cosas que más sacian es comer algo con mucho sabor. De hecho, podría ser incluso que comer insípido haga que comas más. Porque como que no has... No como que tu cerebro no ha dicho, ya estoy lleno. No, aquí me falta algo, me falta sabor. Ni mucho ni poco, ni algo que sea ultra palatable, que supere lo que el ser humano, la palatabilidad que tienen los alimentos con los que el ser humano convivió durante toda su evolución, que lo superen muchísimo, ni que tampoco nos estemos quedando cortos. ¿Vale? Es decir, utilizar especias, utilizar sal, utilizar distintos tipos de grasas que aumentan mucho el sabor de los productos, es algo interesante. Imprescindible, diría. Imprescindible, fíjate. Es que otra de las cosas que me gustó mucho cuando estuve contigo, bueno, de primeras fue la primera visita porque, claro, yo iba con esta imagen de ir al nutricionista que es, te miden, te pesan y te dan una dieta y tú tienes que seguir tu dieta. Pero contigo no, contigo te llevas una masterclass. Bueno, eso intento. Y de hecho el primer día es un poco denso. Yo siempre le digo a la gente al terminar, oye, espero que no se haya sido demasiado denso. Es demasiado, pero se agradece, me refiero. Es demasiado porque es demasiado poco lo que sabemos. Entonces de repente es como, espérate, déjame digerir todo esto y de repente no te encuentras con una dieta, te encuentras con una lista de alimentos recomendados, alimentos que no, o muy, muy ocasionalmente, y tú te lo vas configurando un poco a tu gusto. Sí, efectivamente. Yo trato de respetar al máximo el gusto de las personas, con lo cual... Aunque hay un cierto porcentaje de las personas con las que trabajo que se llevan una dieta, pero porque me lo piden ellos directamente. Ya, que te dicen, no, o me pones desayuno, merienda y cena, o si no, no voy a ser capaz de hacer esto. Efectivamente, o sea, gente que se lleva un plan cerrado con platos específicos y más calibrados, pueden ser dos ámbitos. Uno, que me lo piden ellos, o personas mayores. Ya, para facilitarles. Claro, una cierta edad, y sí que si ves que la persona ya ha perdido un poco de capacidad cognitiva o que tiene una cierta dificultad para comprender ciertas cosas, pues hay una personalización y sus programas son como más sota caballo rey, es decir, muy concretos, cerraditos y no demasiado amplios para fomentar la adherencia y que la persona esté cómoda y porque quizás está acostumbrada a ese tipo de sistema. Entonces yo llevo muchos años adaptándolos. Pero la mayoría de las personas no se llevan eso, se llevan un programa nutricional donde trato de abarcar la mayor parte de conceptos posible para ese caso concreto dentro de los ámbitos que yo trabajo, que evidentemente no son todos. No creo que haya muchos nutricionistas que trabajen todos los tipos de nutrición. No, hombre, no, claro. Porque nos tenemos que especializar en áreas determinadas para intentar ser lo mejor posibles ahí. Eso está claro. A mí, ya te digo, a mí me gustó mucho porque a mí la sensación que tuve después de estar contigo es de comprensión mayor de cómo me enfrento yo a la comida o de cómo me enfrentaba yo a la comida y me diste mucha claridad a la hora de elegir yo por mi cuenta, ¿no? El ser consciente de que en mi día a día me expongo a diferentes situaciones y de todas las opciones que hay, siempre hay alguna mejor que otra. Sí, la idea es intentar trasladar no todo el conocimiento que podemos tener los profesionales de este área. Hay que hacer una carrera. Muchísimos. Un máster. Ya no solo es la carrera. Ya no solo es la carrera, que eso sería lo mínimo, porque la mayor parte del conocimiento que adquieres es de la práctica con personas y de la lectura constante. Nos tenemos que estar actualizando constantemente, congresos, etcétera. Pero sí tratar de trasladar aquellos conceptos que son más importantes para la persona y, sobre todo, el fin más importante al final es que esa persona en poco tiempo tenga independencia y que no necesite acudir a otra persona. O sea, yo siempre les digo, o trato de decirles, a lo mejor a algunos se me ha olvidado, los que nos pueden escuchar, pero siempre trato en la medida de lo posible de que esa persona, de allá 3, 4, 5 meses, lo que cada uno necesite, tenga independencia y no tenga la necesidad de acudir a ningún nutricionista más. Y en ese caso, yo habré hecho bien mi trabajo. Claro. Si la persona sale sin ese mínimo de conocimiento, pues probablemente habremos fallado en algo. Y yo también tengo la costumbre de pasarles una encuesta en cierto momento de las consultas, donde valoro todas las áreas que creo que son importantes para su caso, que me las valore, les suelo poner una calificación del 1 al 5,
según el grado del logro, para tratar de incidir en aquellas áreas que quizá a mí se me pueden haber pasado más. También. Eres humano. Me puedo despistar, evidentemente. Eres un ser humano y, como oye... es lógico. Y además que cada caso es un mundo, hay mucha variabilidad. No, y aquí es, ¿cómo decirte? En tu caso trabajas algo que no depende de ti en absoluto. Es decir, depende de ti el conocimiento que das, cómo trates a la persona y tal, pero es que luego es 100% lo que esa persona haga en casa. Es decir, no puedes inyectarle una sustancia mágica y no se la ha inyectado bien y no ha funcionado bien. No, chico, es que ahora eres tú en tu casa, en tu vida, y poniendo en práctica lo que yo te pueda explicar, ¿no? Claro. Hay muchos factores sobre los que no podemos intervenir, porque además... No me voy a centrar solo en el ámbito de la obesidad, el sobrepeso o en los cambios en composición corporal, porque son una parte pequeña de todo lo que se puede hacer. Pero sí que es verdad que muchas veces el motivo por el que no se consiguen ciertos resultados puede depender de no dormir bien, por ejemplo, o de tener demasiado estrés en tu trabajo, en tu vida personal, o incluso pues circunstancias como el ambiente que te rodea, tus propias convicciones, tu manera de entender la vida, el mundo, o incluso cómo has recibido lo que se ha tratado de transmitir en las consultas en base a tu filtro personal, porque eso también influye, ¿no? Todos tenemos nuestros sesgos, efectivamente. Entonces, eso también a veces dificulta, y de ahí la importancia de la repetición en las revisiones. Porque si no podemos reforzar esas áreas, es mucho más complicado, ¿sabes? Es decir, la revisión tiene mucha importancia ahí y no es tanto, y yo es algo que trato de desarraigar de la mente de las personas, el hecho de me va a pesar y si este mes tuve un mal mes y lo hice mal, pues entonces ya la revisión no tiene ningún sentido. Eso hay que tratar de desarraigarlo, porque en cada una de ellas voy a poder transmitirle un extra de conocimiento que no le transmití en la revisión 1 o en la 2, etcétera, porque no hemos tenido tiempo, y incluso, como digo, igual la cantidad de información se excede para el tiempo que podemos dedicar a ella, o para que incluso la persona lo pueda... claro. ¿No? Como dicen, cuando das una formación, tu cerebro solo retiene, creo que es un 15% de la información que has escuchado. Claro, es difícil retener todo. Todo es imposible. Entonces, al final, tú es un trabajito de pico y pala, de cada vez que vas allí a la consulta contigo, reforzar, asegurarte de que la persona está entendiendo correctamente las instrucciones, lo que puede hacer o no. Hombre, yo me acuerdo, esto es una anécdota que siempre cuento, yo de ese primer día fue tanta información que yo no entendí bien las cantidades y yo estaba pasando hambre, porque yo pensaba que era un máximo de comida en cuanto a la proteína, y no, era como, Erika, no, eso es el mínimo. Y mi cara de, ay, Dios mío, estaba haciendo el estúpido. Podía comer mucho más. Sí, claro, depende de lo que se vea en cada caso, ¿no? Pero me refiero que tú recibes una información, estás pendiente de tantas cosas que algo se te puede escapar. Entonces, es lógico. vas volviendo y vas puliendo, ¿no? Con ellos para que te hagamos mejor caso, más y mejor caso. Mira, y el tema de... Porque ahora se está acercando la Navidad. Sí. Y esto yo creo que también es importante. ¿Cómo nos enfrentamos a una época en la que ya sabemos que va a haber excesos, que es muy difícil evitarlos? ¿Nos sentimos mal? ¿Nos fustigamos luego? ¿Dejamos de comer en enero durante un mes para...? No, para nada, con mucha tranquilidad, con una U muy larga. Es decir, al final es una época del año. También vuelvo a apelar un poco al sentido común. Sentido común, esto es Santi, sentido común. Lo que yo no le veo mucha lógica es el concepto de, como son Navidades, pues tengo Almax día y noche dentro, o sea, me tomo Almax o estoy constantemente tirando de omeprazol, que es algo totalmente absurdo, y si se supiera lo poco beneficioso que es para ciertas cosas y se sigue haciendo, pues mucha gente no se lo tomaría. O sea, con esto lo que voy es a que lo que no podemos es enfocar la Navidad como una época de un desfase bestial, ¿sabes? Porque... O sea, que ya el error ya parte de la premisa. Es decir, el saber que va a haber esto y rendirte a la... a él es inevitable, yo es que me voy a dejar llevar, ¿no? Sí, yo soy en muchas cosas soy muy de grises, no soy ni de blancos ni de negros, ¿no? Hay a lo mejor para ciertas cosas que ser un poco de blancos estricto y un poco de negros estricto puede venir bien, pero que yo creo que en este caso, incluso para muchas de las recomendaciones que se dan en nutrición, pues diría que no es lo más correcto, salvo que tengas una finalidad concreta, deportiva. Oye, eres un deportista que tiene que dar un peso para determinada cosa, pues a lo mejor te hace falta respetar unos mínimos, sea la fecha del año que sea, porque es tu profesión.
pero apelo un poco al sentido común para que ni de repente sea un desmadre y nos pongamos hasta arriba de comer y beber hasta reventar, que no tiene mucho sentido. Se supone que estamos celebrando algo y que si luego estamos en el sofá tirados con malestar en el estómago, yo no le veo mucha lógica, no me parece la manera más ideal de celebrar algo. No, la verdad que no. Ni tampoco veo coherente estar haciendo una gran restricción alimentaria de decir, no, pues que yo pues no como lo que el resto, lo que tal, lo que cual. Equilibrio. Sí que es verdad que aquí en Galicia, de lo que yo conozco, quizá tenemos una filosofía en torno a las celebraciones un poco... opulentas, ¿no? Así. Sí, un poco bestia. Sí, pero... grandes cantidades de todo. Sí, porque se podría hacer una cena de Navidad basada más en alta cocina, y quien pueda, y en no unas cantidades tan excesivas, y probar platos súper suculentos sin tampoco una necesidad de hincharse ahí a comer hasta reventar. Pero, claro. De alguna manera también... luchar contra la cultura es complicado. Es complicado. Claro. Hay tendencias, hay marketing y evidentemente hay campañas. Pues me imagino que los dueños de Freixenet en Navidad querrán que la gente todo se eche el mundo a beber compre cava, claro. Sí. Y los dueños del turrón X pues tengan ganas de que la gente se coma en lugar de media tableta a 300. Exacto. ¿Sabes? Entonces eso yo creo que también... esos mensajes que van llegando a través de distintos medios para promover el consumo también hace que a veces sea excesivo. E incluso si me apuras esta tempranidad, me estoy inventando esta palabra, ¿no? Esto de empezar la Navidad ya en octubre casi. Sí, claro. Que también hace que tú, en vez de, antes era Nochebuena y fin de año y Reyes, o sea, eran 3 fechas. Claro. Tú ahora ya estás celebrando entre las cenas de Navidad de la empresa, de los amigos o de lo que sea, tú ya en noviembre ya estás en medio de esta vorágine. Claro, y creo que además es una tendencia ascendente, porque al final pues volvemos a lo mismo. Si tú tienes una empresa que vende eso, pues vas a querer que si se puede consumir todo el año, no lo vas a vender solo en Navidad. De octubre o de noviembre o de diciembre. Entonces, cuanto más temprano sea, mejor. Y en realidad no tengo tampoco nada en contra de la labor que tengan que hacer esas personas para promocionar su negocio, pero sí que, bueno, trataría de que la gente pues tuviese conciencia de que tampoco tiene mucho sentido que ganen unos para perder otros excesivamente y que lo acaben pagando con su salud o con su bienestar, ¿no? Porque al final, si te atiborras de una u otra forma, pues puede tener impacto en tu salud. Claro, es que esto yo creo que también es una batalla que hay que seguir luchando, ¿no? Esto del peso y la salud, porque ahora mismo además estamos en pleno momento de que todo es gordofobia. Y pareciera que hablar de controlarte a la hora de alimentarte y tal es ser gordófobo. Claro, que a mí me gusta mucho este tema, ¿cuánta relación hay entre eso o no hay relación ninguna? O realmente es una tarea a realizar, pues como decías antes, ¿no? El gobierno está invirtiendo en nutricionistas, por algo será. Sí, a ver, las convicciones reales del gobierno yo no las sé. No, las puedo decir, las puedo presuponer. Que tendrían una función muy impactante en cómo se entiende la salud hoy en día, sin duda ninguna. De hecho, pues sería un cambio de paradigma bestial y habría muchas industrias que perderían mucho también si realmente se transmitiesen mensajes un poco más coherentes. Me gusta apelar a la biología humana por mi profesión yo estudié biología en la universidad antes de ser nutricionista y siempre me gusta dar esa pincelada, ¿no? De decir, oye, respetar la biología humana es súper importante y, bueno, venimos con una serie de condicionantes genéticos derivados de nuestra evolución y creo que ser más respetuosos con el funcionamiento de nuestro organismo nos lleva a ser nuestra mejor versión desde distintos puntos de vista y que evidentemente una sociedad más sana en general y sobre todo si basa sus mejoras desde distintos puntos de vista que podríamos matizar en hábitos nutricionales y en ejercicio físico y el control de las emociones, el manejo, que es más realista, manejo de emociones, creo que se podría hacer un avance bestial en una cantidad de patologías enorme que hoy en día se están tratando única y exclusivamente con terapias farmacológicas. Al final vivimos en un momento donde buscamos la solución, pero no se trabaja la prevención. Claro, la prevención es súper importante y la prevención muchas veces no se trabaja pues porque no hay una preocupación por ello, porque hasta que el problema está ahí, pues uno no se preocupa y dice, bueno, pues... Voy tirando. Si total toda la vida se hizo así. Sí. Como toda la vida se hizo así, pues seguimos igual.
Y a veces es una pena, ¿no? Porque en realidad dar a conocer la ciencia en sus distintos ámbitos y todos los beneficios que puede producir en la calidad de la vida de una persona, más allá de cuestiones relacionadas con, pues yo me refiero sobre todo al ámbito de la nutrición, que mucha gente pone todavía el foco en la estética, y sí. aquí pues habría que hablar de la importancia en la calidad de vida, en cómo tú te sientes cada uno de los días de tu vida. Dar a conocer eso para mí es importante y creo que nos haría avanzar mucho como sociedad. Totalmente. Es que, o sea, al final hemos ido como navegando por preguntas, ¿no? Pero venía a decir esto, el decir, si solo nos motivamos por la estética, nos estamos olvidando de todo lo demás. La alimentación mejora tu estado de ánimo, mejora tu relación con el sueño. Si además le metes ejercicio, mejora absolutamente todo. Y de repente, muchos de los problemas que tú tenías en tu vida, resulta que se solucionaban comiendo más fruta, más verdura, comiendo frutos secos y haciendo más ejercicio al día. Efectivamente. Entonces, claro, esto es lo que a mí me parece una pena. Que digo, la parte estética está muy guay, pero ¿y todo lo demás? Es que no tiene que ser el fin. Claro. No podemos poner el foco en el físico. Hay que poner el foco siempre en la salud y que el físico, en caso de que no tengo nada en contra de una persona que le guste cuidarse, yo soy el primero que soy fanático del culturismo como estilo de vida, habría que matizar muchas cosas sobre eso. Bueno. Pero la estética es una consecuencia siempre de una mejora en la salud, o debería serlo. Hay veces que la estética no viene de la mano de la salud, también se ha dicho de paso. Se puede llegar hacia ello con conductas más destructivas o más dañinas para la biología de la persona, pero eso tiene 2 telediarios de duración, ¿sabes? Porque al final va a fracasar porque está poniendo el foco única y exclusivamente en tener determinado tipo de cuerpo, determinada cantidad de masa muscular o determinado porcentaje de grasa corporal, ¿vale? Y quiero sacar de ese saco a aquella persona que practica fitness, culturismo, que es muy loable y no tiene nada que ver realmente con esto que estamos hablando. Y hablaríamos de una dedicación deportiva por cuestiones de profesión o de foco en ello, pues simplemente porque es un fanático de ello y es una visión distinta. Claro, estamos hablando de que hay una diferencia entre grupo de población general y personas que se dedican profesionalmente o de una manera, a lo mejor no tiene por qué ser que se ganen la vida con esto, pero que para ellos es súper importante, pues el mundo fitness, exacto, y cultural. Y que pueden llegar incluso a comprometer su salud en un cierto porcentaje. Sí, diría que sí, pero ¿quién no compromete su salud en determinadas áreas de su vida que le gustaría destacar y hasta qué punto eso puede ser beneficioso porque le da un sentido a su vida y un propósito? Y a veces simplemente con un hobby mal enfocado, me refiero. Ahora hay mucha gente utilizando el deporte o ciertos deportes para, en teoría, mejorar su salud y se están encontrando con todo lo contrario, porque no están haciendo las cosas bien. Sí. Es que esto al final... Por eso es importante un profesional que nos guíe y nos ayude, porque al final si no es ir como pollo sin cabeza. Sí, o sea, en todos los ámbitos. Cada uno tiene que ver un poco el ámbito en el que más tiene fallos o en el que más le cuesta desenvolverse en las áreas de su vida, y siempre que tenga la posibilidad de buscar alternativas, me refiero a posibilidades económicas, porque evidentemente, claro, si todos tuviéramos todo el tiempo del mundo y tuviésemos todas las posibilidades económicas del mundo, pues tendríamos entrenador personal, tendríamos nutricionista, tendríamos... Bueno, cada uno tendría lo que a cada uno le vaya bien. Pero sí, no, pero esto mira, esto entre mis amigas lo decimos mucho, ¿no? Es muy fácil ser Katy Perry y estar estupenda a los no sé cuántos. Claro, porque esta muchacha puede permitirse un entrenador personal, todos los tratamientos estéticos que quiera, seguramente tiene un gimnasio en su casa, tendrá nutricionista, o sea, esa gente tiene la disposición económica y de tiempo para conseguir todo esto, pero vuelvo al mismo, su trabajo. Katy Perry vive de su voz y de su cuerpo. Nosotros, los comunes de los mortales, pues tenemos que ahorrar un poquito de dinero e invertirlo. Cuesta un poquito más. Claro. De todas maneras... Y nos vamos turnando, pues un tiempo con nutricionista, otro tiempo... Sí, de todas maneras hay un camino mucho más económico. Venga, va. Pero más costoso a nivel de inversión de tiempo y de voluntad, que es la lectura. Hoy en día tenemos muchísimos libros de muchísimos ámbitos. Mira qué buen tema me acabas de abrir aquí. Oye. Pues sí, es interesante el tema de la lectura. Yo que hace años no leía nada y hoy en día, pues la verdad que estoy leyendo mis 25 o 30 libros al año. Para mí es un éxito personal
espectacular. También es verdad que me encanta combinar la práctica de la lectura con el ejercicio en el gimnasio. Yo hago las dos cosas a la vez. Cualquiera que vaya al gimnasio Arenal por las mañanas me puede ver allí haciendo elíptica y devorando libros. Me encanta, acabas de configurar una imagen en mi cabeza que es nueva completamente, porque en el gimnasio la gente va con cascos, auriculares, ¿no? Y de repente te imagino a ti en la elíptica con un libro y de repente me ha hecho boom la cabeza. Pues sí. Ah, qué buena es esa. una realidad, sí. Claro, porque tienes que estar media hora y... Hoy he estado 1:10 por la ¿1:10? mañana. Ah, vale. Pero no te pienses que me cuesta, o sea, me pasa volando. Ya. Y es la manera de integrar dos cosas. Qué buena esto sale en Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos, Quizá anotamos. Un libro recomendado para muchos de los que pueden estar escuchando el podcast. Pero sí, o sea, por ejemplo, eso es un hábito fantástico porque estás haciendo dos cosas a la vez. O sea, estás trabajando en este caso, tu metabolismo. Sí. Tu cerebro se ve muy beneficiado de la práctica de ese ejercicio físico y a la vez estás leyendo. ¡Wow! Y nombraba la lectura precisamente porque tú te puedes gastar 20 euros, que es lo que vale más o menos de media un libro, y adquirir un montón de conocimiento de expertos en distintas áreas que te apetezca desarrollar. Es que me parece un consejazo Santi. Pues la verdad que no te voy a decir que no. No, me parece brutal porque aparte el gimnasio tiende a ser como aburrido, ¿no? Y sí, esto claro. y cuesta mucho hacerse a la idea de irte una hora a andar en una elíptica. Sí. Pero dices, ay, y si lo combino con un libro, de repente pues a lo mejor ya sí que consigo... Serie, o un YouTube. Sí. ¿Vale? Es decir... para mí, hacer, por ejemplo, sesiones de cardio, y sobre todo hace años, me parecía un coñazo. Sí, claro. Me aburría como una ostra. Desde que he descubierto esto, vamos, o sea, me hago las sesiones que me apetece. Claro. Teniendo tiempo y diciendo, oye, mira, pues tengo tiempo para esto, ¿por qué no hacerlo así? De hecho, yo recuerdo aquellos tiempos difíciles de hace años, donde no existía internet en los móviles. No. Donde era más complicado hacer este tipo de cosas. Y lo voy a explicar bien para que se entienda. Ha habido un proceso de transición entre leer en digital. Sí. En principio me descargaba los libros en formato digital y me los leía en el móvil. Cuando me di cuenta de que era capaz de leer y hacer ejercicio a la vez, pasé al formato libro físico. Es que tienes un superpoder, Santi. O sea, es que yo me lo estoy imaginando y esto me parece un superpoder. Y me lo paso teta. O sea, las cosas como son. No, qué guay, qué Sí, guay. me parece como súper divertido. Y oye, ya que vas a hacer esa sesión, ¿por qué no aprovechar para meterte cosas, o sea, intentar introducir en tu cabeza conocimiento de áreas que pueden ser interesantes? ¡Qué buena! Cada uno las suyas. Me parece magnífico. Aquí entonces estamos hablando de que si no podemos permitirnos ser Katy Perry con sus 50 profesionales, busquemos el conocimiento de esos profesionales a través de los libros. Y si los podemos leer mientras estamos en la elíptica o haciendo cardio en el gimnasio, mejor que mejor. Hombre, claro, matas 2 pájaros de un tiro y me encanta. Te sale redondo. Oye, es que me parece la jugada perfecta. Es una especie de multitasking, pero en realidad... Pero beneficioso para ti. Que una vez que te acostumbras, te puedo asegurar que es fantástico. Me encantaría tener un gimnasio donde todo el mundo estuviese haciendo eso. Me encanta. Es que ya te digo que yo la semana que viene lo voy a probar esto. Me voy a buscar mi libro porque aparte a mí es dos cosas que o tienes tiempo para una cosa o para la otra. Nunca se me había ocurrido mezclarlas y decir, claro. Porque caminar por la calle y leer, no. Es más complicado. No puedes. Ahí tienes que tirar de podcasts maravillosos como este. Ay, mira, gracias. Claro, por supuesto. No cabe duda que información de muchísima calidad y muy interesante sobre la ciudad. A mí, desde luego, me encanta escucharlo. Y he de decir que muchos de mis paseos matutinos por el náutico de Vigo, son que lo suelo hacer habitualmente cuando hace día bueno. A veces, no siempre voy al gimnasio, a veces pues uno también hace cosas al aire libre, al aire libre. Importantes también. Claro. Entonces ahí, claro, la lectura en ese caso es más no complicado. Puedes, no. Pero sí, al aire libre, un podcast como este es maravilloso. Qué guay, qué guay. Pues mira, ya tenemos aquí doble consejo. Combinar ejercicio con actividad cerebral en el gimnasio con un libro y en la calle pues con un podcast como este. Pues claro. me lo quedo. Claro. Mira, y los carbohidratos... Porque no te puedo dejar ir sin hablar de este tema. ¿Son tan malos? ¿De verdad son tan horribles? En realidad no. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que hay mucha diferencia. Yo creo que todavía hay muchas personas que confunden alimentos con alto contenido en carbohidratos por su amplia variabilidad. Ajá. Quizá muchas veces se achaca el hidrato como algo negativo porque se relaciona con
lo que llamamos harinas refinadas o con esos hidratos de carbono que están introducidos en los alimentos ultraprocesados. Vale. Que no sé si es necesario que defina qué es un ultraprocesado. Bueno, hazlo por si acaso. Al final un ultraprocesado no es un alimento, es una creación de la industria mezclando distintas cosas para dar lugar a un producto que sea ultrapalatable y con un cierto componente adictivo. Y ahí muchas veces hay muchos hidratos de carbono porque normalmente si tú juntas en un mismo producto, digo producto y no alimento, que son cosas distintas. Como lo de comer y nutrirse. Algo así. Harinas refinadas, azúcares y grasas. Tienes ya ahí un combo perfecto de algo ultrapalatable. Entonces, muchos hidratos de carbono están introducidos ahí. Hablaríamos de la bollería industrial, podríamos hablar de las galletas, podríamos hablar de distintos tipos de panes, por ejemplo, de las pizzas, por ejemplo, pero sobre todo pizzas industriales, que hay pizzas hechas en casa que son una alternativa súper interesante. Claro, porque aquí hay una diferencia entre alimento ultra procesado y alimento procesado, es decir, prácticamente... Son dos conceptos diferentes. Claro, tú tienes que procesar los alimentos para comerlos, ¿no? Muchos de ellos sí, porque además tecnológicamente se necesitan procesar para que no se estropeen, como añadirle a veces pues sal o algún aditivo, que incluso es muy buena opción para que pueda aguantar en las estanterías de los supermercados y en las de casa, evidentemente. Pero se asocia muchas veces ese consumo, o sea, esos hidratos de carbono se asocian a ese tipo de alimentos. Ya. Sí que es verdad que no todos los hidratos de carbono son iguales, vale. no todos los... A mí me gusta llamarle alimentos almidonados, a los que se hace referencia como hidratos de carbono. A los enemigos de la... alto contenido en almidón. Vale. Aún así hay diferencias. Sí. Y sí que es verdad que no tienen el mismo impacto metabólico, por ejemplo, una harina de trigo, que puede tener el boniato, la patata o la quinoa o las legumbres. Ya. Porque esos hidratos de carbono están introducidos nuevamente, como hablábamos igual, o sea, el caso similar a las nueces, están introducidos también en las células de ese alimento y tienen una liberación más gradual en sangre y tienen un mayor beneficio en el metabolismo de la persona. Claro, entiendo. Entonces, ni todos los hidratos de carbono son iguales, ni todos los alimentos tienen única y exclusivamente hidratos de carbono. Y a veces cuando asociamos un hidrato a un alimento, pues puede ser que estemos confundiéndolo con algo que en realidad tiene muchas más cosas de hidratos de carbono. Entiendo. De hecho, algo que me gustó aprender contigo en su momento era que si yo tenía un mayor gasto calórico, es decir, si me portaba bien y hacía ejercicio, podía comer un poquito más de pan. Sí, claro. Porque además, vale, perfecto. Claro, necesito moverme más. Claro, el ejercicio de fuerza, todo aquel ejercicio que implique un alto desgaste muscular, vacía una cosa que se llaman los depósitos de glucógeno. Vale. Es como los hidratos de carbono se acumulan en el cuerpo. Entonces eso está como vaciándose y llenándose constantemente. Es como una despensa interna que sale y entra, sale y entra, sale y entra. El problema que muchas veces tienen las dietas con alto contenido de hidratos de carbono es que hay algunas personas que tienen muy poco gasto energético derivado de actividades musculares, por decirlo de alguna manera. Y el músculo, como es lo que más tenemos, gasta más el cerebro que el músculo, pero el músculo es de los que más gasta y además al ser muy grande, porque tenemos muchos kilos de masa muscular en el cuerpo, requiere una alta demanda de hidratos de carbono cuando se ejercita. Cuando eso no lo ejercitas, pues tus demandas de hidratos de carbono son menores. No es que el hidrato de carbono en sí sea malo, pero sí que es un nutriente que ya no es tan necesario, porque ya tengo almacenado bastante. Un mínimo es necesario, aunque lo que ocurre es que se suele consumir excesivamente y sobre todo en forma de alimento ultraprocesado. Claro. Porque no es lo mismo que yo me tire todo el día comiendo hidratos de carbono, quinoa o patata, a que esté tomando, pues por ejemplo, no sé, galletas. ¿Es hidrato de carbono? Sí, tiene más cosas y además el alimento ya en sí es de baja calidad. Entiendo. Claro, pues no es lo mismo estar comiendo todo el día galletitas o patata cocida. Claro. De hecho, siempre hay el ejemplo de los japoneses o asiáticos en general, que su alimentación tiene una base muy grande en el arroz. Claro. Que vendría a ser uno de esos nonos, ¿no? Ay, evita el arroz, la pasta, el tal, no sé cuánto. Bueno, depende de cómo lo combines, ¿no? Depende, ¿no? Y además ellos lo suelen combinar mucho con hortalizas. Entonces, al final, al mezclarlo con hortalizas, ese hidrato de carbono se absorbe más lento. Y luego depende también... Yo
casi si pudiera intentar resumir el mejor consejo que podría dar a nivel global a la mayoría de la población, es reducir ultraprocesados. Luego, aunque haya variabilidad y no todas las personas en función de su estilo de vida, su morfotipo, o sea, la genética que ellos tienen para procesar menos o más ese tipo de hidrato de carbono, ese tipo de grasa o ese tipo de proteína, sí que te diría que al eliminar los ultraprocesados o reducirlos significativamente, tienes una gran parte del trabajo hecho y puedes comer con una cierta libertad o basándote mucho en tu intuición. Claro, porque esto también se va poniendo ¿no? Se va popularizando lo de la dieta intuitiva. Claro, dieta intuitiva, si todavía no eres capaz de prescindir de los ultraprocesados, mejor que no, porque tu intuición a lo mejor solo quiere hincharse a comer Oreos. Claro, es que la dieta intuitiva, que yo la promuevo muchísimo, sí. Es como una fase ya avanzada de alguien que ya tiene un mínimo de conocimiento. Claro. No le puedes decir que coma intuitivamente a un niño de 5 años, por ejemplo, ¿no? Que no tiene nada de conocimiento ni tiene, vamos, todavía es mucho más difícil, pues no tiene la voluntad desarrollada, etcétera, etcétera. Pero tampoco le deberías recomendar comer intuitivamente a alguien que no sabe absolutamente nada, ni va al supermercado y no tiene mínimo de idea de hacer buenas elecciones. Una vez que eso está construido y que ya hay una serie de pasos que se han dado, bien sean por cuenta propia, pues porque lees muchos libros, o bien sea porque has acudido ya a un profesional que ya te da todo el trabajo masticado, luego ya cuando estás en un cierto nivel puedes comer intuitivamente y te porque mantienes... como que el cuerpo te lo va a pedir, ¿no? Sí. Porque esto de la proteína, que también es otro temazo, ¿es tan cierto que tenemos que comer tanta proteína al día? ¿Comemos tan poco? No, a ver, hay un estudio a nivel nacional que se llama el estudio Anibes, donde se habla de que la población española llega a una cantidad suficiente de proteína y en realidad tampoco es ultra necesario hacer malabarismos para conseguir esa cantidad determinada. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los nutricionistas, cuando proponemos un protocolo nutricional para el tratamiento de una patología X, necesitamos a veces acudir a las proteínas en cantidades más elevadas para generar saciedad, siempre y cuando su consumo no desplace el de otros alimentos. ¿Vale? Interesante. Entonces, muchas veces no es lo mismo la recomendación a nivel de prevención en alguien que está totalmente sano y que no tiene ningún tipo de objetivo de mejora de nada a nivel de composición corporal, etcétera, que lo que podemos hacer de forma específica cuando estamos tratando a alguien con una obesidad. Si yo, pues por ejemplo, hago una reducción de los hidratos de carbono puntualmente porque sé que a esa persona le puede resultar súper beneficioso para mejorar y que sobre todo al principio baje un poquito más rápido y se motive más, pues en ese momento las proteínas las tengo que subir a partir de determinado nivel que ya cubriría las necesidades básicas del organismo. Vale. Pero es una estrategia, es una técnica de trabajo que se puede usar. Entiendo. Esto no es para que nosotros estemos viendo vídeos de YouTube y ahora hagamos lo que nos dé la gana. Efectivamente. Porque ahora mismo es como, come no sé cuántos huevos por la mañana, come no sé cuántos gramos de proteína. Parece una obsesión, sobre todo en mi rango de edad, que yo ya estoy rozando la perimenopausia, pareciera que tengo que vivir comiendo proteína y solo proteína. No, en realidad no. De hecho, si basases un alto porcentaje de tu alimentación en alimentos proteicos, que he dicho sea de paso, los alimentos proteicos no son solo proteína, que tienen muchas más cosas, ¿vale? Probablemente estarías desplazando otros alimentos muy interesantes, como pueden ser las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, etc. Y los frutos secos. Y los frutos Me secos. ha quedado clarísimo. Los que frutos son un secos. alimento proteico también. Pero también. que no lo solemos poner como fuente de proteína básica porque tiene una cantidad de grasa excesiva. Claro. Exacto. Aunque no se absorba el 100%. Y luego, se habla mucho de la dieta mediterránea, pero ¿podríamos decir que nosotros tenemos una dieta atlántica? ¿O es... Realmente los dos protocolos alimentarios con los cuales no estoy demasiado de acuerdo. Venga, Beatriz, dispara. Otras cosas porque no me gusta poner etiquetas a las maneras de comer y esto es algo que critico bastante y que muchas veces incluso hay algunos compañeros que no están de acuerdo conmigo. Sí. Pero cada uno defiende un poco sus convicciones. Sí. Pero no difieren demasiado. Realmente el protocolo atlántico y el protocolo mediterráneo son muy similares. Difieren básicamente en el consumo de pescados y mariscos. Vale. Que es de las mejores fuentes de proteínas que tenemos y que existen son los pescados, los mariscos y, o sea, en general crustáceos y moluscos. Hablo de fuentes de origen animal, porque los estudios dicen
y se viene demostrando que las dos mejores fuentes proteicas que hay, sobre todo a nivel de prevención de patologías, son los que acabo de nombrar y las legumbres. Curioso. Y derivados. Vale. Luego tendríamos unas escalas intermedias donde podrían estar los huevos, las carnes blancas y después quizá en la cúspide podríamos meter... En la cúspide me refiero, si tuviéramos que hacer una pirámide específica de proteína, podrían estar la carne roja, que sí que se asocia a algunas patologías, y sobre todo las carnes procesadas. Claro, embutidos y efectivamente. Todo esto. Pero esto hay que matizarlo mucho. Venga, porque matiza. si metemos a los ultraprocesados en el saco, hacer estas distinciones, pues tampoco tiene mucho sentido. Me refiero. Entiendo. ¿Cómo explicarlo? Si alguien me dijese, no, bueno, es que la carne roja es muy mala. Sí. Ya, pero tú no tomas nunca carne roja y estás todo el día con las legumbres y los pescados a vueltas, pero es que luego te estás hinchando ultraprocesados día sí día también y bebes mucho alcohol. Ya. Yo, desde mi punto de vista, siempre me gusta basar mis opiniones en la ciencia de todo lo que he leído hasta la fecha, mi conclusión es que puedes comer con cierta libertad carnes rojas, siempre y cuando eludas, no digo al 100%, porque entiendo que hay circunstancias en las que es complicado, pero eludas en un alto porcentaje el consumo de esos ultraprocesados y el alcohol o las bebidas alcohólicas y las metemos como parte de alimento. ¿Ah, sí? Las bebidas alcohólicas tienen un impacto muy negativo en la salud. Ajá, cuéntame más. Porque además estamos en fechas de vamos a ponernos ciegos hasta arriba. Esto puede que le duela a muchos, pero... Sí, una copita de vino al día. Claro, va más allá de la opinión personal. Vale. Es lo que demuestran los estudios y el sentido común también nos lo dice. Al final el alcohol es un tóxico para el organismo. De hecho, es un muy potente neurotóxico. De hecho, hay muchísimas personas y, jolín, a ver, sabemos el problema del alcoholismo, todas las dificultades que entraña en determinados ambientes, etcétera. Sí, pero no. Porque tenemos tan normalizado un consumo de alcohol determinado que la gente le ha perdido el miedo. O sea, para la gente, alcoholismo es pues el que está ya terriblemente alcoholizado. Y a día de hoy yo creo que hay mucha más gente alcohólica de la que se cree. Claro, efectivamente. ¿Qué pasa? Que el alcohol en España en concreto y en otros países donde hay costumbres de este tipo está muy publicitado y hay lo mismo que decíamos antes, muchas empresas intentando quitarle hierro, ¿no? Y decir, bueno, es que es bueno, es que esto, es que lo otro. Y la realidad es que es tóxico, que daña el cerebro. O sea, uno de los órganos que más daña es el cerebro. Es un potente cancerígeno, que muchas veces tampoco se habla. De hecho, para cáncer de colon es terrorífico el consumo de bebidas alcohólicas. Fíjate. Pero esto pasa muchísimo con el que de repente decide dejar de tomar alcohol. La presión que hay para que, pero ¿cómo no? Pero tómate una cerveza, pero bueno, no hace nada, una copa de vino, es alucinante. Sí. Y tú pareciera que tuvieras que excusarte porque decir, no, es que no quiero beber más alcohol. Sí. ¿No? Incluso te pueden decir, oye, pero si tú te encantaba, o sí. Si tú disfrutabas como el que más claro. bebiendo, bueno, pues he decidido que a partir de determinado momento de mi vida no lo quiero consumir más. Pero que se ve muy normal dejar de fumar y se alienta, ¿no? En plan, qué bien, pues has dejado de fumar, genial, no sé cuánto, pero con el alcohol todavía no. ¿Por qué no ha llegado al nivel? Hay un pacto tácito en la sociedad donde aquí hemos decidido que nos alcoholizamos todos, ¿eh? Y vamos a hacer el payaso todos y aquí el que no bebe no se está poniendo en ridículo como el resto de los demás y no lo queremos en el grupo. Claro. Y incluso te podría decir, a ver, intentando un poco defender esa parte del que lo consume socialmente y que dice, bueno, pero es que, joder, me ayuda, tal. No digo que un momento determinado pues pueda tener algún sentido para que pudiese haber una cohesión social, siempre y cuando esa persona sepa desenvolverse sin la necesidad de consumir. Esa es la importancia. Pero por lo menos ser consciente del daño. Ya. Es decir, lo que no tiene sentido es, no, esto no pasa nada. No pasa nada, en realidad sí pasa, vale. pero yo asumo las el consecuencias. Riesgo. Bueno, como cuando otro consumo de drogas. Porque pareciera que hay otras drogas que donde queda muy clarísimo el que toma esa droga sabe perfectamente lo que está haciendo. Claro. Pero con el alcohol no pasa. Claro. ¿Por qué? Pero porque se oculta. O sea, en realidad se oculta y no creo que la mayoría de las personas que sean acérrimos consumidores de bebidas alcohólicas tengan un mínimo de conocimiento porque tampoco van a indagar y quizás si tienen mucho feeling con la sustancia tampoco les interesa escuchar demasiado porque les puede estar ayudando en
o creen que les está ayudando en determinadas cosas sí. y a lo mejor les está haciendo más daño que beneficio. Sí, pero si ellos sienten el beneficio, aquí este es porque ahora es cuando hablamos de esto, ¿no? Porque al final, para uno estar bien, no puedes beber, no puedes fumar, no puedes comer ultraprocesados, pareciera que llega un momento que los mensajes es como, Dios mío, me tengo que hacer ascetas, ¿sabes? Tengo que... Puede parecer, pero en realidad... Tienes que hacer ejercicio y tal, todo lo que no hagas así... Si le das la vuelta un poco a la tortilla, no sé, imagínate que la moda fuese hacerte cortecitos en la mano, pues no sé, es una cosa a lo mejor puede sonar un poco absurda, pero digo, no, es que no me puedo hacer cortecitos en la mano, no me puedo pegar patadas en no sé dónde, y no puedo, pues no sé, mutilarme, sí, no sé. Sí. Que en realidad que son hábitos tóxicos y tienen sí o sí efectos negativos, o sea... No podemos negar que hay eso. Que se puede convivir con esa sustancia y tener una vida plena y al final tener longevidad. Tampoco digo que no siempre que sea comedido, pero el riesgo siempre está ahí y siempre existe. O sea, y eso es porque siempre te van a decir, mira los abuelos que desayunaban vino con pan. Sí, pero... Y llegan a los 100 años. Siempre contestamos que son casos puntuales y que llegaron a esos 100 años pese a haber consumido qué buena alcohol. esa. ¿Sabes? Es el pese. Aunque yo conducía como un loco con el coche y hacía trompos en las rotondas y iba pues con las ruedas semipinchadas, nunca tuve un accidente en mi vida. Y mira, estos que van por ahí que... Y se matan a la primera. Pero, claro, pero es que normalmente se suele poner el foco en casos aislados. Ya. Pero cuando consultas la estadística, las bebidas alcohólicas causan muchos daños en una gran parte de la sociedad, no solo en la parte fisiológica de lo que pueda ocasionar un ingreso hospitalario, sino en el hecho de destruye muchas familias. Totalmente. ¿Sabes? Yo siempre digo que hay que tratar de que por lo menos la gente sea consciente y el mejor mensaje que podría dar es, más que consume con moderación, es que cada uno analice el motivo por el que lo consume. Si es un motivo más lúdico o es un motivo de, oye, realmente yo estoy consumiendo el alcohol porque no estoy satisfecho con mi vida o porque la única forma de no tener ansiedad social, que esto es muy común, también es con una copa delante o con un estado de semi-inconsciencia. ¿Sabes? Entonces, creo que cada uno debería tomar un poco de conciencia de eso. Si ¿Por qué estoy tomando esto? ¿Por qué lo estoy tomando? ¿Lo tomo porque me sabe rico? Sí. Y que a lo mejor me podría tomar un vino sin alcohol y no pasaría nada, aunque bueno, los expertos dicen que no es lo mismo. No, bueno, pero sí, no entiendo el punto de la reflexión, ¿no? Es decir, si yo le quitara el alcohol a esta sustancia y lo que me hace, lo que me transporta, lo que hace que el alcohol al final hace algo en ti que por eso lo estás tomando, ¿no? Pues si yo le quitara el alcohol, me seguiría bebiendo este cubata, esta copa de vino, esta jarra de cerveza o este chupito. ¿Realmente quieres disfrutar de un sabor o estás buscando que tu estado de ánimo sea diferente? Y en caso de buscarlo, que hasta eso podría ser defendible, tener una situación de relax, tampoco digo que no, pero ¿cuál es tu motivación principal para estar bajo los efectos de una sustancia que te va a cambiar? Perfecto, porque ahora después de esta pregunta me estás obligando a buscarme un psicólogo para el siguiente episodio, porque después de esta reflexión, atención señores, hacerlo de verdad, este ejercicio, ahí es cuando dices, vale, necesito la ayuda de un profesional, porque generalmente detrás hay respuestas muy dolorosas. Claro, a lo mejor ese psicólogo es el que te está descubriendo que tienes un problema de ansiedad que tienes que tratar de trabajar. De hecho, te podría matizar algo respecto a la timidez o hacia las personas que tienen dificultades para hablar en público o que, bueno, que les cuesta expresarse porque su temperamento, que es con lo que nacemos, es así. Sí. Si esa persona en su adolescencia recurre al alcohol para ligar más, ser más popular o ser más dicharachero en su grupo, nunca va a desarrollar eso de forma natural. Y totalmente. Siempre va a necesitar estar desinhibido para poder desempeñarse y su cerebro no va a construir ese yo que es autosuficiente para poder desenvolverse sin estar bajo el efecto de una sustancia tóxica. ¡Qué fuerte! Y entonces eso, yo pienso que... ¡Qué buena reflexión, Si yo volviera atrás a la adolescencia, creo que sería algo que lo pondría como punto número 1. Me voy a frustrar tropecientas mil veces y seguiré siendo la persona más tímida del mundo y nunca voy a recurrir a una sustancia para ser lo que creo que debería ser
o para tratar como de quedar bien, o ser más simpático, más pero agradable. Es que hay tanto que podríamos estar hablando, que no te quiero entretener más, Santi. Es un placer para mí. Jolín. Me queda la última pregunta, ¿no? Vale. Podemos ir sin preguntarte qué es lo que te gustaría encontrar a ti en Vigo. ¿Qué me gustaría encontrar aquí en... Ay, es verdad. Ajá, claro. Un día estaba escuchando tu podcast hace mucho tiempo. Creo que fue a esta chica que entrevistaste que era entrenadora personal. Anaza, sí. ¿Sí? Vale. Sí. Lo escuché este verano. Sí. Y un paseo, ya no me acuerdo. Y precisamente en ese momento creo que ya me habías dicho que quizá había la posibilidad de que hiciésemos esta entrevista. Y dije, ay, ¿qué le podría decir? ¿Y qué podría decir yo Entonces, aquí? digo, esta me la voy a llevar preparada para no cagarla. Pues a mí me encantaría un gimnasio al aire libre. Oh. Pero creo que es utópico y me parece difícil. Pero porque no te vale estos rinconcitos de deporte al aire libre que han creado el ayuntamiento, así con pero 4 es que máquinas. para los que nos gusta darle caña a los hierros, No llega. Se nos quedan un poquito flojos. Vale. Hay algunos que sí, que para hacer así tipo calistenia y tal. Sí. Pero a mí me gustaría pues algo construido con sus máquinas, con una decoración chula y tal. ¿Qué pasa? Creo que es poco factible por el hecho de que aquí llueve mucho. Pero yo me imaginé, esto son pajas mentales de alguien que le gusta soñar mucho. Aquí manifestamos y a lo mejor se cumple, oye, yo no sé. Me imaginaba una especie de gimnasio con un techo que se moviese. Ah, bueno. Como que se corriese una especie como de... Como las terrazas ventana, estas. No sé, algo así. Y que pudiese dar el sol dentro. Porque me parece, hacer deporte al aire libre te produce unas endorfinas a los que nos gusta practicar ejercicio físico. A mí me gusta hacer running y me gusta también pues a veces entrenar en los parques. Me encanta la playa y jugar a las palas. Y noto que el hacer ejercicio al aire libre me da un rollito, incluso para mi trabajo, para ilusionarme con cosas, para tener endorfinas, para sentirme bien, que creo que si muchas veces me da como mucha penilla estar metido en un gimnasio haciendo ejercicio sin poder recibir la luz del sol, ¿sabes? Sí, cierto. Y de hecho ahora ya muchas veces ya no hago tanto elíptica o tanto cardio en los gimnasios y me salgo más con la bici, cosas de ese estilo. Y digo, jova, si hubiese la posibilidad de que hubiese... Y además con esta corriente que hay de gimnasios, que no me gusta nada, súper oscuros, que parecen discotecas. Y totalmente. Que está como... No me mola nada. A mí particularmente los gimnasios en los que me siento más a gusto son el gimnasio Arenal, que es donde entreno, que tiene bastante iluminación. Y otros de los que me gustan mucho son los mais que ahoga, porque estás en la sala y te está entrando luz por la ventana. A mí totalmente. Me encanta eso. Yo voy al de Navia y en Navia está guay, porque aunque no es muy grande, como tienes la cristalera que da a la piscina y hay mucho cristal y tal, la sensación es de amplitud y de luminosidad también. A mí tampoco me gusta, si es muy oscuro me deprimo, porque es como estar encerrada ahí. Claro, yo creo que ya pasamos suficiente cantidad de tiempo en sitios cerrados, en nuestros trabajos, metidos en sitios cerrados por obligación. Por eso me ha encantado. Yo me he imaginado el maíz que auga con un botoncito que hace... Sí, como es que no sé cómo definirlo. Una especie como de techo de cristal o de lo que fuera, que los días que no llueva le des un botón y se mueva retira. Y tengas una nave por favor, al aire me encanta, libre y con plantas dentro. Bueno, con plantas y todo, me encanta. Hombre, sería genial. Pues nada, hay llamamiento a que alguien nos haga a algún empresario potente de Vigo, que yo estaré encantado de promocionarlos dentro de mis posibilidades. Necesitamos un gimnasio que de vez en cuando, obviamente, porque no, claro, si llueve, pues nada, pero que se pudiera transformar en estar al aire libre. Me encanta la idea, sí, señor. Pues y añadir gimnasios en el Álvaro Cunqueiro. O un gimnasio donde poder practicar ejercicio para las personas que están en los hospitales. Sí, algo que me gustaría ver en Vigo y en el mundo. En el mundo, qué bueno, es cierto. Es cierto que no hay, que no puedas bajarte, aunque sea a caminar en una cintilla o... Claro, con una serie de profesionales del ejercicio físico que te pudieran adaptar. A veces tú estás allí y joder, sí, te dejan pasar por el pasillo, pero es muy deprimente. A mí me parece muy chungo. Mi pareja estuvo hospitalizada hace un par de semanas y yo le decía, oye, qué bien os vendría un sitio donde poder ir... Una salita, de salir de este rollo de estar, que si la cama, que si el gotero, que si toda la gente enferma, no sé, genera un ambiente es horrible, un poco tóxico. Yo por desgracia he estado mucho en hospitales y es horroroso. Y te quedas ahí en la cama, te sientan en el sofá y bueno, caminas ahí en ese pasillo triste. Por eso lo has dicho y he dicho, ostras, es verdad. Es utópico, pero estaría genial. Bueno, ni tanto. Si hay hay aulas para los niños para que puedan tal, porque no puede haber una...
tendrá que ser con permiso, ¿no? Conozco pero un señor que se llama Álvaro Bernal, que tiene una cuenta de Instagram muy conocido, y él está tratando, o sea, él tenía por lo menos esa iniciativa de llevar, es técnico de, bueno, no sé exactamente, es entrenador personal hasta donde yo sé, y sé que una iniciativa vital, su propósito vital, era llevar gimnasios a todos los hospitales de España. Pues me parece una iniciativa que habría que plantearse, al igual que el tema de la nutrición en los hospitales. Ya supuesto, yo no te voy a robar más tiempo. Ese es un melón que nos da para hablar aquí 2 programas. O sea, dieta blanda, y aparecen las galletas. Muerte y destrucción, ya te digo. Sí, y es que además hasta ni te dan muchas alternativas. No. Hay muchísimo trabajo para hacer en ese ámbito. Totalmente. Y ojalá lleguemos un día yo creo que en el que eso se pueda hacer y no es tan caro. Mira, esto lo digo en muchos episodios. Yo es que soy una optimista y soy muy consciente de que vivimos en un entre eras. Esto lo digo muchísimo. Estamos de una era transitando a otra. No lo vamos a ver todo nosotros, pero ocurrirá. Yo creo que estamos caminando para eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Así que nada, Santi, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón. Muchísimas gracias a ti, y mi mayor deseo es que todos los que escuchen esto pues puedan disfrutarlo y aprender lo que sea posible. Exacto. Vamos a decir que disfruten las vacaciones de Navidad con moderación, con calma, con tranquilidad, pero que las disfruten. Como se dice aquí en estos lares, consentidillo. Consentidillo, que no hace falta volverse loco, y que más nutricionistas en nuestras vidas. Ya sea que podáis ir a consulta con Santi o si no, adquirir ese conocimiento con libros, que me ha parecido muy guay. Esta cosa de mezclar libros con elíptica y cardio, me la quedo para mí, que la voy a poner en práctica. Yo estoy haciendo el mío propio, que verá la luz no sé cuándo porque lleva mucho tiempo. Bueno, pero nos avisarás y lo compartiremos con todo el mundo. Estaré encantado. Y si de momento él no va a tener podcast propio, de momento, que si alguien quiere que se lo produzca. Que me lo proponga. Exacto. Estoy dispuesto a escuchar todo tipo de propuestas. Exacto, que se lo produzca. Y si no, si os ha gustado y queréis más contenido de esto, yo le vuelvo a invitar, pero me tenéis que decir vosotros si queréis que Santi vuelva y nos hable de más cositas de nutrición, salud y deporte. ¿Bien? ¿Te parece? Me parece fantástico, maravilloso, y estaré encantado de repetirlo hasta la infinidad. ¡Qué guay! Pues nada, gracias Santi, gracias a vosotros. Gracias a vosotros y a ti. Una semana más. Este tesorito no os lo esperabais, ¿eh? Ajá. Pues es ideal para estas fechas que están por venir y que, bueno, yo no sé vosotros, pero me voy con mucho conocimiento que voy a poner en práctica. La semana que viene, un nuevo tesoro en Lo que digo esconde. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Ahora sí.